Muy bien, buenos días, el Señor les bendiga. Esta mañana esta mañana vamos a dar una pequeña introducción primeramente al tema del romanticismo en la Biblia, que es por el cual hemos estado hablando, principalmente a través de la lectura de o el análisis inclusive de tres películas o de tres libros más bien, principalmente de las novelas, aunque en algo tiene que ver con sus respectivas películas. La primera vimos sobre Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, la escritora británica. En segunda mencionamos entonces el The Notebook o el diario de una pasión, como se le llamó también en Latinoamérica a la novela de Nicholas Sparks, el norteamericano, y a la misma vez sobre la serie o el primer volumen de El amor viene suavemente. Muy bien, entonces primeramente pedimos una disculpa, no hemos estado un poquito ocupados, pero bueno, aún así quise tomarme el tiempo de estar un momento acá. Quiero leerles primeramente, hablando de este tema tan interesante realmente, sobre el romanticismo y la Biblia, sobre las novelas románticas, sobre las películas románticas así llamadas. Es un tema que puede estar a discusión. Están por un lado los que despreciarían en base a la escritura, una cierta visión de la escritura, toda novela romántica, toda película romántica, y considerándola por supuesto totalmente mundana, lejos de la perspectiva bíblica, de lo que es el amor, de lo que es el romance, si tal cosa es puesta en análisis, o inclusive de lo que es una pareja, de lo que es un matrimonio. Bueno, y para esto, pues bueno, dos versos que podemos leer. Primeramente, claro, vamos a ver en la escritura, y por supuesto tendríamos que ir al Génesis, el libro de los comienzos. Entonces, en Génesis, por supuesto, sé que lo saben, sé que lo han escuchado, se lee en cada ceremonia de boda, se lee en cada tema o té sobre matrimonio, sobre noviazgo, y es un etcétera, etcétera. Sabemos, Génesis capítulo 1, desde el versículo 26, sabemos que Dios dijo en su consejo eterno y trino: hagamos al hombre a su semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, primeramente, debemos de ver a la vez en el versículo 2, dice: el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El Señor lo puso ahí. Y lo puso bastante ocupado, lo puso a trabajar, por supuesto, y luego también lo pone a que nombra a cada uno de los animales. Y primeramente, antes de adentrarnos al tema del romance o del romanticismo en las películas, vemos esta cierta base sencilla de la escritura, y esto significa qué es para Dios el romance, o qué Él diseñó entonces para nosotros del romance, si tal cosa pues se nos es permitido decir o establecer. Bueno, primeramente Dios hizo el hombre a su imagen. ¿Qué significa esto? Bueno, podemos verlo desde varias perspectivas, pero creo que en general la mayoría de los estudiosos, de los teólogos, pueden estar de acuerdo en que el hombre sea a su imagen. Significa que algo de los atributos del ser y del carácter de Dios es reflejado a semejanza
en el hombre y por lo tanto en la mujer. Bueno, ¿qué significaría eso? Eso significa entonces que si Dios es amor, el hombre a su semejanza será capaz de amar. Que si Dios es misericordia y gracia, el hombre será capaz de mostrar gracia y misericordia. Si Dios es sabiduría, el hombre será capaz de discernir con un buen grado de pensamiento y de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, es decir, actuar y caminar en sabiduría y así consecutivamente. Eso sobre todo va en relación a los así llamados atributos comunicables de Dios, es decir, aquellos que Dios de alguna manera concede particularmente al hombre, ya que éste es hecho a su semejanza. Entonces Dios le da la capacidad al hombre de amar a semejanza. ¿Okay? El hombre no ama como Dios, porque el hombre no es amor como Dios, es plena, pura y totalmente amor. ¿Correcto? Dios es amor. Así lo dice la primera carta de la epístola de Juan. De manera que, entonces, quiero leer entonces una pequeña porción del libro Discerniendo las películas. Viniendo a ser, como dice el subtítulo, un observador con discernimiento. Este pequeño libro que después les voy a mostrar la portada es del autor Grant Horner. Grant Horner es, para los que no lo conozcan, no es un hombre muy conocido, rimbombante aparentemente, pero muchos de ustedes tal vez lo tengan ahí, uno de sus ensayos que él hizo. Esto es en el libro Piense Bíblicamente, del autor, o más bien el editor en jefe, John MacArthur. John MacArthur en Piense Bíblicamente juntó a varios de las personas que forman parte de la facultad del Masters Seminary en Los Ángeles, California, y uno de ellos es Grant Horner. Grant Horner es maestro en el Master College, particularmente en el área de inglés, de literatura, y por supuesto él es un versado en el tema y escribe por supuesto desde una cosmovisión bíblica. Y él mismo hizo este otro librito de la editorial Crossway, está en inglés, o yo lo tengo en inglés, no estoy seguro que esté en español. Ojalá, si ustedes saben de ello, lo pueden conseguir. Es un libro excelente, bastante interesante, y en uno de los capítulos habla sobre las películas románticas y le pone como título Hollywood inventa el romance. Hollywood inventa el romance. Y él de hecho dice varias cosas bastante interesantes. De hecho, una de las frases que me encanta a mí por la sinceridad y la franqueza, él dice, yo soy un hombre o un varón, dice, pero no dudo por un minuto, ni por un minuto, en admitir que amo las películas románticas. Soy un varón, pero no dudo ni un minuto en admitir que me gustan las películas románticas. ¿Qué es lo que nos encanta de las películas románticas? Y ahora sí que no solamente a las mujeres, al sexo femenino, dentro y fuera del ámbito cristiano, sino realmente también a los varones, hermanos.
una gran cantidad de varones, yo lo sé, y yo lo admito. Yo como Grant Horner también puedo decir que me encantan las películas románticas. No todas, por supuesto. Me gustan mucho más las que pues son un poco más que simples comedias románticas y ligeras, sino un poco más pensadas como aquellas que estoy presentando, ¿no? Las novelas o las películas de las historias de Jane Austen, Emma, Sentido de Sensibilidad, Orgullo y Prejuicio, etcétera, etcétera. Las de Nicholas Sparks igualmente han sido bastante interesantes. Y él de hecho dice que nuestra mirada, dice, de lo que es hermoso, atractivo y deseable viene largamente de las películas. Dice, ellas nos han enseñado, correcta o incorrectamente, lo que es el romance y cómo trabaja, cómo comienza, cómo crece y cómo termina en esta vida. Dice, han decidido lo que es un símbolo sexual, una mujer o un hombre idealizado, o la idealización de lo que es un hombre o de lo que es una mujer, y lo que el romance debe ser, cómo el amor debe trabajar, y cómo es que nos hará felices en el campo del romance. Eso es lo que la cultura entonces nos enseña cómo vivir de acuerdo al sistema, en cómo nosotros nos encontramos más bien en el sistema. Pero luego dice una frase bastante interesante que dice, ¿te has parado algún momento a pensar respecto al maravilloso don o regalo que Dios nos ha dado cuando diseñó el amor entre un hombre y una mujer? Es una pregunta, por supuesto, y eso es exactamente como Él lo creó. Entre un hombre y una mujer en un tiempo, porque era todo lo que existía en el principio. Un hombre y una mujer, una vida y un amor. No había más opciones. ¿Quién más llevaría a Eva en una cita? ¿Qué otro chico captivaría el ojo de Eva? ¿Qué compañía coquetearía con Eva en un baile? ¿O sería alguien a quien Adán podría ir a pedir? No había más, así es. Dice, pero Él no inventó o Él no hizo el amor romántico para ser un fin en sí mismo, para ser solamente una fuente de gran placer, gozo y satisfacción entre dos seres humanos. Su intención última, dice, es para esta dedicación uno a uno y exclusiva, para funcionar como un bello símbolo de su en su universo infinito, que apuntaría a su amor para nosotros y nosotros hacia Él. Es decir, realmente no, dice él, es un fin en sí mismo, realmente Dios lo diseñó no solamente para ser una relación exclusiva entre un hombre y una mujer, sino para que apuntara entonces al gran amor que Él tendría hacia nosotros y nosotros hacia Él. Claro que sabemos que esto es así, claro que sabemos que desde el antiguo pacto, entonces,
Y podemos ver pasajes como Oseas, capítulo 2, o Ezequiel 16, o muchos otros. Entonces Dios trata a Israel o a su pueblo en sí mismo como una esposa, inclusive a veces en un sentido doloroso de una esposa que pues ha sido infiel. Pero en realidad sabemos que está hablando de su pueblo. Asimismo, en Efesios capítulo 5, él por supuesto, por dar solo un ejemplo, dice que así como la mujer debe someterse a su marido y así como el hombre debe amar, dice, a su mujer, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, hermanos, simplemente puedo decir que esto es así. Esto es como Dios lo creó, como Dios lo diseñó. Nos gustan las películas románticas, las novelas románticas que hablan del amor entre un hombre y una mujer, pero realmente la intención de Dios fue siempre muchísimo más allá. Muy bien. Ok. Bueno, respecto a nuestra novela de The Notebook o el diario de una pasión, vamos a dar una pequeña introducción. Bueno, aquí estamos viendo, analizando la novela principalmente escrita en un libro, y la edición que yo tengo, luego se las voy a mostrar, es de hecho una edición en inglés de The Notebook. Es una edición de colección, por así decirlo, cuando se cumplió 10 años, me parece, del filme que a la misma vez se hizo. La novela se escribió entonces en 2005, me parece. Fue el gran éxito que el autor Nicholas Sparks necesitaba para propulsar su carrera. Después ahí vinieron muchísimos otros títulos. Muchos ya también han sido hechos en filmes de Hollywood. Solo por dar referencia, y lo digo porque sé que muchos dentro del cristianismo la han visto. Yo la vi cuando estaba en el seminario y la vendían inclusive en la librería cristiana. Es un amor para recordar aquella historia de una jovencita tímida, recatada, o que era hija de un pastor y que pues tiene esta relación que después se tornaría en romance con un joven que al principio era rebelde y que luego por la actitud, por el amor, por la manera en cómo ella era, pues es tocado, digamos, y su vida cambia, se transforma. Y bueno, no les voy a decir el final, pero pues sucede una gran tragedia, ¿no?, en esa historia. Y por supuesto muchos cristianos se enamoraron de esa película, se sentían identificados, curiosamente, porque bueno, era la historia de una película de una muchacha cristiana, ¿no?, la hija de un pastor, y etc. Aunque se enamora de alguien que no era cristiano, pero bueno, ese no es el punto. El punto es realmente que somos atraídos por esas películas, esas novelas. El diario de una pasión creo que es otra historia, por eso lo tomé, que ama, que ha amado la gente, las personas, el cristiano en general. Sabemos que Nicholas Sparks se inspiró, de hecho, en la historia de los abuelos de su esposa, que habían estado casados por más de 60 años. Bueno, esto es increíble.
aun si estamos hablando de que ellos no fueran cristianos. No tengo referencias, si usted sabe algo más, me lo puede hacer saber en mi pequeña investigación o en lo que he logrado saber, de que Nicholas Sparks o su esposa o su familia sean cristianos, asistan a tal iglesia, yo no lo sé. Lo que sí es que, y esto es básicamente el boceto, la historia del Diario de una Pasión tiene 3 temas que son fundamentales, que es el amor, que es la muerte y que es la fe. Ahora bien, quiero decir, en sí mismo, si nosotros nos quedamos con la historia del Diario de una Pasión como la historia de 2 jóvenes enamorados, por supuesto, jóvenes enamorados, no 2 lo que le daría el sazón, por supuesto, son de 2 clases sociales distintas. Bueno, ese tema también es tratado y constantemente en las novelas de Jane Austen, es tratado en Orgullo y Prejuicio, en Emma y en otras. Eso es lo que hace que los papás de ella no estén de acuerdo en que se case con un joven como Noah, que es humilde, su papá es un trabajador, o sea, eso es lo que hace que los papás prefieran, por supuesto, a otra persona para su hija. Como es el Lon. Lon es la otra figura que hace la contraparte de un joven que es rico y que va a ser y se convierte finalmente en el prometido de Ellie, un joven que sí tiene todas las características de un joven pues no solamente de buena posición social, trabajador, con una carrera brillante que va pujante, directo hasta las estrellas, con la sociedad que a la vez parece galante, en general buen trato, aunque bastante ocupado por supuesto en sus labores. Sin embargo, seguimos identificándonos nosotros con Noah, con el joven por supuesto humilde, este joven que muestra una persistencia y una paciencia por el amor hacia Ellie, por escribirle cartas constantemente a pesar de que no tenía respuesta, que construye él solo su casa, un joven algo solitario, por así decirlo, un tanto introspectivo tal vez, pudiera ser, una personalidad pues un poco alternativa inclusive, que a pesar de que siempre dice y reflexiona en el libro y en la película se toma un poco de que no es un poeta, de que no, él le cuesta mucho trabajo escribir poesía. Sin embargo, él es un amante de la poesía, particularmente de Walt Whitman, un poeta, el poeta norteamericano por excelencia, ¿no? Un poeta con una gran clase, con una gran presencia poética, narrativa, hermosa. Y por supuesto, sabemos ella ama a Noah, pero no quiere lastimar a Lon. Llora, sabemos uno de los puntos culminantes de la historia es que ella llora todo el camino de regreso al hotel, después de haberse reencontrado con Noah. Y comienza a leer las cartas que su madre le devolvió. Y en el hotel, su prometido Lon la está esperando. Lon la había ido a buscar al pueblo. Están a punto de casarse.
ante toda la sociedad, pero él ya está preocupado por Ellie y comienza a sospechar el por qué ella está ahí, así que está esperando la respuesta. Y aquí es cuando la trama del libro da un giro repentino, deja de contar la historia de los jóvenes apasionados y regresa a la, por así decirlo, a la realidad. Ali ya no es la joven candorosa, apasionada, hermosa, por así decirlo, físicamente, sino es una anciana. No solamente es una anciana, sino es una anciana con Alzheimer, y recluida entonces en un lugar donde cuidan de ella. Y no reconoce ni siquiera al hombre con el cual ha estado casada. Y Noah es un anciano ya, no es el joven fuerte que construye su casa, el joven que va a la guerra y que regresa, por cierto. La historia de la novela dice que cuando está él en la guerra, una bala va a su pecho, pero lo que le salva la vida son el escrito de poemas que tenía él guardado en el bolsillo. Algo interesante, por cierto. Sino que él ya también es un anciano delicado, ha tenido cáncer, ha sufrido también diversos estragos y atrás quedaron pues toda la felicidad. Se da el libro da este giro repentino en la película, pero más todavía radicalmente en la novela, de los jóvenes apasionados por el amor hacia dos ancianos. Dos ancianos. Me parece que esto es lo que realmente hace la diferencia en esta novela. Si solamente nos hubiéramos quedado con los dos jóvenes apasionados, de queriendo estar juntos, en esa historia más o menos trágica, de diferentes clases sociales, pues, ¿qué tendríamos? Una novela de Televisa. Bueno, tendríamos inclusive casi cualquier comedia romántica. Muchas de las películas de Hallmark. No tendríamos realmente nada nuevo. Tendría su público, pero no es lo que le haría esa novela tan única. Lo que le hace realmente al Diario de una Pasión o The Notebook es esa historia que nos estremece tanto hasta las profundidades. No es la historia de los jóvenes, sino es la historia de los ancianos. La historia de los ancianos en el Diario de una Pasión realmente refleja la esencia del amor. Refleja un amor y así es hecho ver a través de diversas reflexiones que se ha purificado, por así decirlo. Atrás ha quedado todo lo demás, que tuvo su propósito pero que ya no está. Ahora solamente queda la decisión de amar. No solamente la decisión de amar, sino la decisión de amar ante las adversidades más tremendas y más trágicas. Déjenme leerles un pedacito para que más o menos se den una idea. Bueno, el primer capítulo se llama Milagros, de hecho. Y la primera frase que dice, ¿quién soy? Se implica que lo escribe Noah, quien decía que no sabía escribir poesía. ¿Quién soy? ¿Y cómo? Quisiera saber, o me imagino, es que esta historia terminará. El sol está por salir y estoy sentado detrás de esta ventana con la niebla en el aliento de la vida que se ha ido. Y en otra pedazo dice,
Dice 80 años. Yo pienso tal vez que aparte de la propia aceptación de mi edad, me sorprende que no he sentido calidez o el calor desde que George Bush era presidente. Y me imagino cómo será esto para cualquiera de mi edad. En otro pedacito, salteándome un poquitito nomás, un párrafo, dice, los románticos podrían llamar a esto una historia de amor. Los cínicos lo llamarían una tragedia. En mi mente es un poco de los dos. Pero no importa cómo se decida verlo, al final no cambia el hecho de que envuelve una gran parte de mi vida en el camino en el cual he escogido seguir. Y ya casi un poquito al final de ese primer capítulo, dice así. Y se implica, pero no se quiero implicar, quiero dar el escenario. La película empieza no en la juventud, en esa escena de la película donde están en la feria y él se sube a la rueda de la fortuna. Quiero decir que a menos que estaba ciego, si ustedes leyeron la película, coméntenme si ustedes sí la vieron. Esa escena donde están en la feria y donde él se sube a la rueda de la fortuna para impresionarla, no la van a encontrar. Sino empieza primero en su ancianidad. Y entonces dice, yo me siento por un segundo y la contemplo, pero ella no me regresa la mirada. Lo entiendo, ya que no sabe quién soy. Para ella soy un extraño. Entonces me volteo y agacho la mirada y oro en silencio por fortaleza que sé que necesitaré. Siempre he sido, escuchen lo que dice, siempre he sido un firme creyente en Dios y en el poder de la oración. Aunque para ser honesto, hace la acotación, mi fe me ha llevado a hacer una larga lista de preguntas que definitivamente buscarán respuestas una vez que yo muera. Como decía, en la historia del Diario de una Pasión no solamente se ve el tema del amor, en el contexto de la muerte. Dos ancianos ya. Santiago, capítulo 1, bueno, en Santiago, por supuesto, se nos dice ahí que la vida, dice, es realmente como una niebla que sale por la mañana, pero que después se va. Habla de la transitoriedad de la vida. En Job, capítulo 14, también describe la vida como una flor que nace, pero que es cortada, que es como la sombra que huye y se desvanece. Quiero leer entonces esta pequeña porción. Dice Job 4, capítulo 4, dice, oíd ahora los que dicen, hoy y mañana iremos tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancias, sin embargo no saben cómo será vuestra vida. Solo sois un vapor o niebla, dice la Reina Valera,
que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Se parece de hecho a esa imagen que donde Noah dice solamente en las primeras palabras del capítulo que él amanece ahí en el cuarto junto a Eli. Eli al parecer está dormida, es una anciana con Alzheimer que no sabe quién es, pero él se pasa el tiempo allí, persiste en estar ahí, de pronto él reflexiona hacia afuera y eso es la vida para él, algo que se ha pasado, él ve su propia ancianidad, los años han pasado, dice, más bien debería decir, si el Señor quiere viviremos o haremos esto o aquello. En el libro de hecho, se hace ver que, es decir, cuando cambia de ese momento, cuando ella está en el hotel y Lon está en el vestíbulo y uno piensa, bueno, es que Eli le va a decir a Lon que lo va a escoger a él y va a dejar a Noah y tú estás, Eli, no, o sea, déjalo, ve tras Noah, es tu amor, sigue tu corazón y todo esto. Pero luego no sabes qué pasa, es particularmente en la novela, y de golpe se da a entender que no solamente sí lo aceptó, sino que tuvieran toda una vida juntos. Un matrimonio, hijos que crecieron. Ellos trabajaron, se desarrollaron en sus diversas materias. Por ejemplo, al final, él escribe en el diario, ella fue famosa, por supuesto, hablando de Eli, una de las mejores pintoras sureñas del siglo XX. Algunos han dicho, y yo estuve y yo estoy orgulloso de ella. Pero a diferencia de mí, quien batallo para escribir los versos más simples, mi esposa pudo o podría crear belleza tan fácilmente como el Señor creó la tierra. Noten esas acotaciones que Nicholas Sparks toma para involucrar de alguna u otra manera el tema de la fe o el tema de Dios allí. ¿Okay? Dice, sus pinturas están en museos alrededor del mundo, pero yo solamente me he quedado con dos para mí mismo, para mí. La primera que ella me dio y la última. Están colgados en el cuarto y tarde en la noche yo me siento y las contemplo, algunas veces lloro cuando las tomo o cuando las miro, no sé por qué. Bueno, ellos tuvieron una vida, fueron, por así decirlo, felices, pero no felices en el sentido más cliché de una película romántica que termina en la boda. A un Orgullo y Prejuicio con todo y lo que trata de ser realista y toda esta denuncia a los valores falsos o hipócritas o vacíos, huecos de la sociedad londinense o de Inglaterra, termina como en esta idea de que, bueno, como que ahora sí se fueron felices, ¿no? Fueron felices. Pero en el Diario de una Pasión realmente lo principal es lo que fue después. Ni siquiera hay ese momento de boda, no se muestra. Sino lo que fue después. ¿Qué fue después? Pues no quedó la pasión, no quedó nada, no quedó la belleza física, lo estético de la belleza física. Solo quedaron dos ancianos y una de ellas no reconoce a su esposo, pero él persiste cada día en estar ahí y en llegar, y como si fuera un extraño, simplemente llega y le lee. Y lo que le lee no es cualquier novela. Por ahí ciertos trozos de los escritos que él había puesto ahí a pie de página, de Whitman,
y de otros, pero realmente lo que él escribe es su propia historia, el conjunto de escritos, de memorias que ellos habían escrito en un cuaderno. ¿Okay? Un momento. Entonces, a lo que voy es que el tema de la fe es importante también en las historias. No solamente ahora sí que en un amor para recordar, esa escena donde está la película donde entra este muchacho y está el papá, el pastor, leyendo 1 Corintios capítulo 13. Tal vez algunos la recordarán. Sino que de alguna u otra manera parece que Dios ha estado presente y Noah de alguna manera lo reconoce. Bueno, quería leerles otro pedazo, pero esto me lleva también a aquello que nos dice la Escritura en Hechos capítulo 14. Sin embargo, no se dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Donde quiera que volteamos atrás, sabemos que Dios estuvo ahí, que el sustento de Dios estuvo ahí, que Él estuvo presente, aún en tiempos cuando no éramos verdaderos creyentes. Muy bien. Bueno, esa es la parte que les quería leer. Dice Noah, lo escribe él, la novela. Me siento por un segundo. Bueno, ya leímos esto, ¿no? Y la miro fijamente, pero ella no me regresa la mirada. Ya entiendo, ya que no sabe quién soy un extraño para ella. Y luego dice, en busca de mis lentes, saco una lupa en bolsillo, la coloco sobre la mesa mientras abro el diario. ¿Qué queda entonces más allá? Más allá entonces de esa pasión, realmente el libro no se llama El diario de una pasión, pero sonó bonito para algunas personas. Para la película en Latinoamérica se llama simplemente El diario. También ha sido llamado El diario de Noah, lo cual le da cierta justicia, aunque en parte vienen las memorias de lo que le lee la historia, las memorias de la misma Ellie. En la historia entonces Ellie no sabe quién es, a veces ella piensa que es un extraño, pero aún así acepta en general de buena manera que ese extraño le lea. Y una vez que comienza no a leer, hay pequeñas chispas que iremos viendo un poco más adelante. Pero vamos a simplemente a dejar con esta idea. El diario de una pasión, entonces el tema principal es el amor, pero el amor de dos ancianos, el amor purificado, el amor que ha sido lavado a través del tiempo y al final lo que queda. Número 2 es la muerte. Se ve no solamente donde ya están ancianos y donde la vida se les fue, hicieron cosas bien, hicieron cosas mal, tuvieron éxito, tuvieron fracasos, ya la vida prácticamente se fue, están en su punto final, tanto él como ella, y para acabar con todo, como si no fuera poco, pues todavía ella tiene Alzheimer, y eso hace mucho más trágico todo. Sin embargo, el primer punto en el amor por supuesto se muestra paciente. Vamos a ver sobre esto. 9 Corintios 13 lo dice así, el amor es paciente.
El amor es persistente también. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te he prolongado mi misericordia. El amor, entonces, voy a terminar con más bien con este versículo. Creo que pudiera resumir algo de eso que me encanta y que he hablado de él en otras ocasiones. En 2 Corintios, capítulo 5, pues el amor, dice, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y la propia Biblia le da esta referencia a apremia, o la vi más bien en la Biblia Estudio de la Reforma, algo que yo ya había observado en diversos estudios. O el amor de Cristo nos constriñe, dice la versión Reina Valera, es decir, el amor de Cristo nos controla, nos domina, nos toma. El amor entonces de Dios, más allá que la simple emoción, es algo que no solamente nuestra motivación para actuar, sino es aquello que realmente toma un control y un dominio de nosotros mismos. Y en ello, por supuesto, pensaríamos en qué es el amor. Bueno, si Efesios capítulo 5, versículo 25 dice que Cristo amó a la iglesia y se dio o se entregó a sí mismo por ella. El amor entonces es una entrega, la capacidad de buscar el bien ajeno antes que el nuestro, aplicado por supuesto a cualquier cosa. El amor hacia una hija, hacia nuestras hijas, el amor hacia nuestros hijos, el amor hacia nuestros hermanos en Cristo, el amor en sí mismo por el Evangelio, el amor de manera singular, única, entre un esposo y una esposa, pero de manera suprema hacia Cristo mismo, de cual se derivan todas las demás clases de amor. Si amamos a Cristo, si entregamos, somos capaces de sacrificar nuestra vida con Cristo, todo lo demás deriva de nuestra capacidad o incapacidad de amar a todos los demás. Y eso es algo que sea como sea, sí puede ser la historia tomada como una ilustración de lo que es esto. No necesariamente Nicholas Sparks da esta conclusión bíblica por sí mismo. Pudiera ser que él hubiera sido influenciado por el cristianismo, ya que, como digo, el tema de la fe siempre está ahí en sus historias, pero principalmente en cómo nosotros podemos ver lo que nosotros necesitamos, así como lo dijo Grant Horner en su libro Discerniendo las películas, es tener un ojo que pueda ver a través de esta cosmovisión bíblica. No necesariamente rechazar, ya eso vendrá precisamente como parte de la madurez y el discernimiento, si veo una película o no, si leo un libro o no, si lo compro o no, un libro que no es propiamente cristiano, como esos. Pero al final, si decidimos hacerlo, poder verla con madurez, poder, si nos entretiene, está bien, nos puede entretener, pero a la vez no solamente poder decir, bueno, sabemos que esto parece muy bien, pero no es correcto delante de Dios, no es aplicable a mi vida, pero también ver cosas que puedan, esto me recuerda a la Escritura, esto me recuerda al amor de Cristo, esto me recuerda cómo yo también debo de actuar. Así es como nosotros debemos de ver la vida entera, a través de los ojos de la Escritura. Así es como debemos de ver el arte, la música en general. Porque rechazamos en buena medida tal vez la música, pero sin embargo vemos el arte, vemos
cuadros de Frida Kahlo o de Diego Rivera o de Van Gogh, y a veces nos parecen bonitos o no, pero si tu corazón está en Cristo, si tu corazón está en la Escritura, puede que no la rechaces del todo ese arte, pero lo vas a ver a través de ella. Y esa es mi gran motivación para hacer todo esto. No hemos terminado de hablar del Diario de una Pasión, como no creo que hayamos terminado de hablar de Orgullo y Prejuicio, y próximamente, para mí la más especial y personal, que es El amor viene suavemente. Pero lo principal es eso, tener un corazón que discierne, que pueda ver con madurez el arte, la literatura, las películas, inclusive. Y también, pues, en relación al tema del amor, del romanticismo, lo que es o lo que no es, etcétera. Bueno, el Señor les bendiga, esperamos podernos escuchar o ver la semana que viene para continuar un poco con esto, y que tengan un excelente día.